familia, su ministerio, su servicio, todas las misiones que Él tiene. Y te entregamos este momento para que tú obres a través de Él. También te pedimos, Espíritu Santo, que nosotros podamos tener ese corazón abierto para que la semilla caiga en buena tierra. Hermosa y dulce María, intercede por Francisco y su predicación. A ti te decimos, mamá, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenido, Francisco. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Adelante. Gracias, Andrea, y a toda la comunidad de San Pablo, la Renovación Carismática Católica, allá en la bella tierra de Tarija, Bolivia, el mejor vino del mundo. Muy bien, qué alegría poder estar con ustedes. Les hablo desde mi casa, mi hogar, en San José, Costa Rica, donde vivo con mi esposa Helen Saray, con quien tenemos 1 año, 5 meses y 23 días de casados. Yo soy el que llevo las cifras exactas aquí, es al revés. Y bueno, qué alegría recibirles en mi casa, en mi hogar y compartir con ustedes. Sin más, vamos a abrir el corazón, vamos a escuchar esta palabra, la palabra de Dios que siempre viene, como dice el Salmo 107 en el versículo 20, a sanar nuestra vida y a rescatarnos de toda oscuridad. Así que vamos a hablar, me han pedido hablar con este tema. El Espíritu Santo nos hace libres desde esta plataforma de la comunidad San Pablo de Facebook y a través también de el Zoom. Y yo quisiera partir de esta premisa, de este texto de San Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, nos dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Santísima e Inmaculada Virgen María, lo sabemos. ¿Para qué? Precisamente para traernos un tiempo de plenitud, un tiempo de gracia que continúa abierto desde su encarnación hasta el día de hoy y pues hasta el final de los tiempos. Él ha venido a traernos plenitud. Él mismo lo diría con sus palabras, nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. San Irineo de León, un gran santo y padre de la iglesia, decía que la gloria de Dios es el ser humano viviendo en plenitud, viviendo la vida en abundancia. Y la plenitud, esta vida en abundancia que Jesús viene a darnos, tiene que ver con esta palabra, libertad en esencia, con la palabra libertad. Les mencioné Gálatas 4:4. Yo quisiera ir a ese texto de San Pablo, por si tú que estás en casa tienes tu Biblia y lo busques, de la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 7. Y nos dice San Pablo que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que son hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que, atención a este versículo 7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, también heredero por voluntad de Dios. Y desde este texto yo quisiera reflexionar en lo siguiente.
Hay dos formas de vivir la fe, de vivir la vida, como esclavo o como hijo. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Más adelante, San Pablo, en esta misma epístola a los Gálatas, nos dice precisamente que la obra de Jesús se resume en esto: para ser libres nos libertó Cristo. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. Para ser libres nos libertó Cristo. ¿Y de qué se trata esta libertad? Que viene a ser operante el Espíritu Santo. Esa libertad que Jesucristo viene a darnos no es esa libertad que quizás hemos escuchado en el ambiente del mundo, ¿no? En muchos lugares, yo hago lo que me da la gana. No, por el yo hago lo que me da la gana, estamos como estamos, por Adán y Eva, al ceder a la tentación del demonio. Al seréis como dioses, serán felices si hacen ustedes lo que quieren. Y vean todo el lío en que nos han metido desde entonces, ¿no? Desde el caer en aquella tentación de falsa libertad, desde que se creyó en esta mentira del demonio, pues vino la esclavitud. Y Jesús se presentó diciendo, dice y nos transmite San Lucas en el capítulo 4, versículo 18, cuando se presentó en la sinagoga de Nazaret, después de estar 40 días, 40 noches en el desierto. Jesús se presentó aquel sábado en la sinagoga de Nazaret, y recuerdan que pues toma el texto en el momento de la lectura y lee el profeta Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la liberación a los oprimidos, para sanar los corazones heridos, para dar la vista a los ciegos, para proclamar un año de gracia del Señor. Y en dos ocasiones se nos menciona ahí, Jesús viene a liberar a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, a dar liberación, libertad a los que están encarcelados en el pecado, en el mal, a los que están sometidos al demonio, al pecado. La obra de Jesús es liberar, pero quizás cuando pensamos en esto, pensamos solamente en demonios. No tiene nada que ver con esto solamente. La obra de liberación de Jesús va todavía más allá. Eso es una parte, pero es una pequeña parte. El protagonista es Jesús. Y ese día, cuando Jesús hace esta lectura en la sinagoga de Nazaret, dice el versículo 20 de Lucas 4, que Jesús dijo, esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy delante de ustedes. Y ese hoy que aparece ahí en el versículo 20 de San Lucas 4, ese hoy es lo que se llama en el lenguaje bíblico un presente continuo. Es decir, ese hoy es ahora, es este momento. Ese hoy es un presente continuo, porque el tiempo es como la unión de continuos presentes en Dios. El ahora de Dios. Y esto es una clave importante para experimentar el poder de Dios, para movernos en el poder de Dios, para aprovechar la gracia que en este momento, en este ahora, Él quiere regalarles, Él quiere darnos. San Pablo nos explica, nos dice esta clave cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, versículo 1 y 2. Y ahí vamos a leer lo siguiente. En el versículo 1 dice San Pablo, no desaprovechen la gracia, no reciban en vano la gracia de Dios. Y en el versículo 2 sigue diciendo cuál es la clave determinante para aprovechar la gracia
de Dios, siempre actual, siempre nueva, siempre fresca. Y dice en el versículo 2, mirad ahora el momento favorable. Mirad ahora el día de la salvación. Mirad ahora es el momento favorable. Ahora, el día de la salvación, este momento en el cual estamos reunidos. Así que cuando uno vive la fe desde esa perspectiva, cuando uno posiciona el corazón de esa manera, no desaprovecha el paso de Dios. No dejamos pasar de largo el paso de Jesús. Y ante el paso de Jesús en su ministerio público, nos cuenta San Lucas en el capítulo 6, versículo 19, que toda la gente buscaba tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Lucas 6, 19. Fíjense qué interesante este versículo, qué poderoso. Toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Y esa fuerza que salía de Jesús, esa fuerza que brotaba de él, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el agente liberador de toda cadena de esclavitud. Yo quisiera regresar al texto de Gálatas, en el capítulo 4 que leímos, y desde ahí, desde estos versículos de San Pablo, en Gálatas, capítulo 4, regreso a este texto, versículo 4 al 7. Desde acá, después de este preámbulo o introducción, desde este texto de San Pablo nos puede ayudar mucho para entender lo que es vivir esta realidad de la libertad que el Espíritu Santo viene a darnos. Porque se trata de una realidad, no de una idea. Se trata de un hecho palpable, no de un concepto, no de una teoría. Bueno, el Espíritu Santo viene a hacernos libres. El Espíritu Santo viene a darnos una libertad, que es vivir esta realidad de la libertad en Jesús, de la libertad en el Espíritu Santo. Y les decía hace un momento que hay dos formas de vivir la vida, dos formas de vivir la fe, dos formas de servir a Dios, dos formas, dos maneras, como esclavo o como hijo. Y desde este texto de San Pablo podríamos lograr determinar cuáles son esas características de aquel que vive su fe, su vida como esclavo, y de aquel que vive su fe, su vida como hijo. Y les voy a dar tres claridades, tres puntos muy concretos de cada una de las partes. Empecemos diciendo cuáles son las características de la persona que vive su fe, su vida como esclavo y no como hijo. Desde este texto de San Pablo, repito, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, podemos desprender esas tres ideas de cada punto. ¿Quién vive su fe, su vida como esclavo? Bueno, número 1, dice el versículo 5, que aquel que vino en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, vino para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Punto número 1 de aquel que vive su vida, su fe como esclavo, es alguien que vive bajo la ley. Bajo la ley. ¿Qué significa esto? Pablo escribe aquí y hay un contexto, ¿no? Un contexto específico. Los judíos, los israelitas, basaban su vida
su relación con Dios en el cumplimiento de leyes, de ciertas normas, de mandamientos, para ser felices, para obtener la bendición de Dios, para agradar a Dios. Recordarán en el Antiguo Testamento, allá por el capítulo 32, 33, 34 del Éxodo, que Dios hace una alianza con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y les da ciertamente los 10 mandamientos para que sean felices, para que vivan bajo su bendición. Hay una alianza y pues hay un compromiso de Dios con el pueblo de Israel. Y debe haber una correspondencia, por supuesto, del pueblo hacia Dios. Pero a esos mandamientos, el pueblo de Israel, sus líderes, fueron añadiendo mandamientos sobre los mandamientos. Y sobre todo los maestros de la ley, por eso maestros de la ley, o conocidos como los fariseos, que eran líderes muy celosos, que creían que la forma en que se agradaba a Dios, en que se iba al cielo, en que se accedía a Él y a sus bendiciones, era cumplir meticulosamente una larga lista de reglas y regulaciones religiosas. Aproximadamente 613, ¿no? Era una locura. De manera que entonces llegó un momento en que hacían pesado el amar a Dios. Parecía algo difícil, imposible. Esta visión hacía que la relación con Dios se basara entonces en el castigo, en un Dios que es castigador. Si no cumplo estas normas, si no cumplo estas leyes, si no cumplo estos mandamientos, Dios me castiga. No agrado a Dios, no tengo su bendición. De manera que la relación con Dios se basara en el castigo, en el juicio. Y quienes decían cumplir las leyes y esos preceptos, pues entonces caían en aquello de creerse más bueno que los demás, más buenos que los otros, más justos. Lo que Jesús les va a decir y les va a hacer ver a aquellos maestros de la ley, hipocresía, ¿no? En un legalismo vacío. Ahora, Jesús vino y dice Mateo 5:17 que Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento, su perfecto sentido, su verdadero sentido. Oye, fíjate lo que estoy diciendo. Quien vive su fe, su vida como esclavo, vive bajo la ley. Es decir, actualicémoslo al hoy. Hay gente aún, hay personas aún en la iglesia, en los grupos, en los movimientos, que viven una fe, una relación con Dios basada en la norma, basada en la regla. Es decir, que creen que agradan a Dios por lo que hagan por Él y que si no hacen tal o cual cosa, entonces no obtienen de Dios su bendición, su sanación, no obtienen el agradarle a Dios, como si lo que recibiéramos de Dios fuera una recompensa de lo que hacemos por Él. Aún hay hoy personas que basan su relación con Dios en esto. Y entonces, pues, la vida cristiana se convierte al final en una carga, en un cumplimiento. ¿Y saben qué es lo peor? Que quienes viven la fe desde esa perspectiva también caen en aquello que sucedía en tiempos de Jesús. Es decir,
imponen cargas sobre los demás. Y generalmente, pues, viven en el juicio, ¿no? En el qué hacen o qué no hacen los demás. Oigan, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Miren, hay quienes viven la fe de esta manera. Una fe estructurada, una fe esquemática, una fe con el siempre se ha hecho así, una fe basada en este principio, el principio de la ley. Agrado a Dios por lo que hago por Él. Si hago tantas novenas, si rezo tantos rosarios, si hago tantas prácticas religiosas, no es que eso está mal, jamás. No es que no hay que esforzarse, jamás, porque la fe incluso es una respuesta a Dios. No sé si me doy a entender, pero quien vive la fe desde esta perspectiva, quien vive la vida de fe, la vida como esclavo, vive bajo la ley. Lo resumo, creyendo que agrada a Dios por lo que haga por Dios. Y como si la bendición, la gracia, lo que Dios da es resultado de lo que yo haga por Él. Por supuesto, hay una respuesta. Por supuesto, hay un compromiso con Dios. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana. Hay un principio que prima. Todo es don, todo es gracia, todo es regalo. Francisco, se ha desactivado tu micrófono. Si puedes volverlo a activar, por favor. ¿Me están escuchando? Ahora sí te escuchamos. Gracias. Ok. Parece que estaba entrando aquí como una llamada. Ya la cortamos. Muy bien. Les decía que todo es don, todo es gracia, todo es regalo de Dios. Hay que tener muy claro eso en la vida. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 19, que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Como suele decir el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea. Él es el que siempre toma la iniciativa. No se trata de correr o hacer, dice Romanos 9:16, sino de que Dios tenga misericordia. Él siempre tiene la iniciativa. El apóstol San Pablo exclamaba desde su propia experiencia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y todo lo que he hecho no lo he hecho por mí mismo, sino por la gracia de Dios que actúa en mí. Pero quien vive la vida de fe, la vida en sí misma, con mentalidad de esclavo, vive, dice San Pablo, bajo la ley, es decir, cree que agrada a Dios y que recibe de Dios su bendición por lo que haga por Dios. El Papa Francisco, en una exhortación bellísima que nos ha regalado, no sé si la conocen, si la han leído, quizás la han escuchado, alégrense y regocíjense, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. El Papa Francisco, en esta hermosa exhortación, en el numeral 59, y durante varias páginas, trata de este tema. El Papa Francisco habla al final aquí de que la gracia, la santidad es resultado de lo que dejemos a Dios hacer en nuestra vida al final. Y habla de esta forma de pensar, de esta forma de vivir la fe. Fíjense lo que dice el numeral 59. Sin darnos cuenta, quizás porque así nos formaron, porque así nos han inculcado la fe o la manera de vivirla, sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras, complicamos el evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios, espacios para que la gracia actúe.
Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio para la iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así, ojo, se convertiría nuestra religión, nuestra vida cristiana, en una esclavitud. Primer punto, no me extiendo mucho. Primer característica de aquel que vive la fe, la vida como esclavo. Número 1, vive bajo la ley. Cree que agrada a Dios por lo que hace por Dios. Cree que la bendición, lo que Dios haga en su vida es resultado de lo que Él haga por él. 2, quien vive como esclavo, la segunda característica es que vive en el miedo. Vive en el miedo. Vive una vida de fe, una vida pues diaria, cotidiana, una vida en el miedo. Y si algo nos resalta la Escritura, es que quien vive como esclavo vive bajo el miedo. El miedo que paraliza. Precisamente aquí también el Papa Francisco en el numeral 133 dice: necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo. Numeral 133 de la exhortación: alégrense y regocíjense. El miedo paraliza. Recordarán esta predicación del Papa Francisco el 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbi, que nos regaló de manera extraordinaria en este tiempo, pues sí, difícil de pandemia. Y el Papa Francisco ese 27 de marzo nos regaló una hermosa predicación y nos decía que a todos nos sorprendió, nos tomó por sorpresa esta tempestad. Y que esta tempestad como que puso de manifiesto nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, puso de manifiesto nuestras falsas seguridades. Y el Papa Francisco ese día nos hacía un llamado a tener fe, a confiar en el Señor. Y al final de su predicación indicaba, pues sí, muchas veces sentimos miedo, hemos sentido miedo, pero no podemos dejar que el miedo nos domine, porque si no naufragamos. Hay algo peor que el coronavirus y es el coronamiedo. Es decir, dejar que el miedo se corone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, porque a través del miedo, escucha muy bien, el demonio, el mundo nos esclaviza en falsos refugios, en falsas seguridades, o nos lleva a la depresión, a la soledad, a vivir una vida pues en el rencor, a la defensiva, o en la victimización. El miedo nos desenfoca de Dios, perdemos el enfoque en Dios cuando damos lugar al miedo. Recuerdan que en aquel pasaje que citaba el Papa Francisco en San Marcos 4, 35 al 41, los discípulos se llenaron de temor ante esa tempestad que amenazaba con hundir la barca en la que se encontraba, con ahogarlos. Y Jesús dormía. Y entonces le dijeron al maestro, oraron de esta manera. Lo que hicieron, dice el Papa Francisco, explica en su predicación, fue una oración. Pero fíjense cómo oran. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que perezcamos? Oran desde el miedo, no desde la confianza. Y cuando oramos desde el miedo, desde la angustia, desde el temor, nuestra oración es: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿No te importa? El miedo nos desenfoca de Dios, de su amor. Y terminamos más enfocados en otras cosas que no son de Dios. Por eso dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor.
ese amor perfecto que es el Espíritu Santo, que es derramado en nuestros corazones, como dice Pablo también en Romanos 5:5. Oye, quien vive como esclavo, vive en el miedo. ¿Y cuál es el problema del miedo? Que el miedo crea montañas. El miedo nos hace rendirnos ante las murallas que están delante. El miedo nos hace no ver caminos, no ver salidas. El miedo se opone a la fe. Por eso Jesús les dijo a los discípulos cuando lo despertaron, les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Me gusta algo que dice un amigo predicador cuando habla del miedo. Dice que el miedo es la fe en el reino contrario. Fíjense, escúchenlo bien. El miedo es fe en el reino contrario. Es decir, creer más en el problema, creer más en la enfermedad, creer más en la contrariedad, creer más en las mentiras del enemigo que en Dios, que en Jesús. El miedo nos hace ver fantasmas, como aquel otro episodio que nos narra el capítulo 14 de San Mateo, cuando Jesús pues camina sobre las aguas, aparece, y recuerdan que los discípulos al verlo, algunos se llenaron de miedo y dijeron, es un fantasma. El miedo nos hace ver fantasmas, nos hace ver cosas irreales como si fueran reales. Quien vive una fe como esclavo, una vida como esclavo, vive bajo el régimen del miedo. Oye, y escucha muy bien, hermano y hermana. Dice el Salmo 103 que Dios no te corona con temor, con miedo. Dice acá el Salmo 103, Dios te corona de amor y de ternura. No te encariñes con el miedo, porque también hay gente que se encariña con el miedo, como que le gusta vivir en el miedo y generar miedo. Nos decía el padre Raniero Cantalamesa en una enseñanza en preparación para Pentecostés, nos pedía, hablemos menos del virus, hablemos menos del coronavirus, hablemos más de Jesús, hablemos más de Dios. Extendamos la cultura de la fe, contagiemos esperanza. Por supuesto, en algún momento de la vida experimentamos un miedo muy natural, un miedo muy normal, momentáneo, lo que llaman agudo, ¿no? Ante un peligro, ante alguna situación, ante algún desafío. Pero a la vez, quien no vive como esclavo, sino como hijo, descubre esa ocasión como una ocasión de manifestar confianza, abandono, fe en Dios. De manera que, número 2, quien vive como esclavo vive en el miedo. Y dice San Pablo en Romanos 8:15 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor. Fíjense, aquí San Pablo nos lo dice en Romanos 8:15. Quien vive como esclavo vive en el temor, vive en el miedo. Y otro problema del miedo es que el miedo, cuando uno le da lugar al miedo, se atrae lo que se teme, se atrae a lo que se le tiene miedo. Por eso Job, cuando escribió en el capítulo 3, versículo 25, decía Job, y todos mis miedos se hicieron realidad. Porque cuando uno se deja dominar por el miedo, paralizar por el miedo, guiar por el miedo, al final atrae aquello a lo cual tiene miedo. Número 2, aquel que vive como esclavo vive en el miedo. Número 3, tercer característica de aquel que vive la fe, la vida como esclavo, es alguien que no disfruta, oye muy bien, no disfruta las bendiciones y los bienes de Dios. Esto es como resultado de lo anterior. Quien vive una vida cristiana, una vida de fe bajo la ley y el miedo,
es alguien que al final no disfruta las bendiciones de Dios, no disfruta los bienes de Dios, lo que Dios le da cada día, a cada momento. Es alguien quien al final vive una fe triste, una fe apagada, quien no vive con alegría, quien no disfruta las bendiciones de Dios. Y San Pablo nos dice en Efesios 1:4 que Dios Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Jesús nos enseñó esta dinámica cuando nos movemos en el reino de Dios. Y eso lo pueden leer en el capítulo 6 de San Mateo. Recuerdan allá por los versículos 25, 26 en adelante. No se preocupen por el comer, por el vestir. No se preocupen por el mañana, que por estas cosas se afanan los que no creen en Dios. Pero vuestro Padre, dijo Jesús, sabe lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios, Mateo 6:33, y todo lo demás vendrá por añadidura. Oigan, hermanos, este camino es un camino, dice San Juan 1:16, de gracia en gracia, de bendición en bendición, de su plenitud. Dice este versículo, Juan 1:16, de la plenitud de Jesús recibimos todo gracia sobre gracia. Pero quien vive su fe, su vida con mentalidad de esclavo, en el miedo y bajo la ley, no disfruta las bendiciones de Dios. No disfruta los bienes de Dios. Hay gente en la iglesia. Yo sé que en Tarija no pasa, yo sé que en Bolivia no pasa, pero hay gente en la iglesia, incluso servidores, que siempre están como enojados, que siempre están como molestos consigo mismo y con los demás. Y esto me recuerda a la imagen de el hijo mayor en la parábola conocida como el hijo pródigo. ¿Recuerdan? En Lucas 15:28, y les leo este texto. En Lucas 15:28, cuando regresó el hijo que había malgastado su herencia y el padre organiza una fiesta, Lucas 15:28. ¿Recuerdan la reacción del hijo mayor? El que siempre estaba en la casa del padre, el que pues aparentemente todo lo tenía a disposición. Pero dice la palabra en el versículo 28, él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé, ojo, de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, ni siquiera le dice mi hermano, le dice, ese hijo tuyo es tuyo, no es familia mía. Ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Fíjense, el hijo mayor, hace tanto tiempo que te sirvo. Nunca he dejado de cumplir una orden tuya. Era hijo, pero no se sentía hijo. Este creía que le agradaba al padre por lo que hacía por él. Fíjense en su lenguaje. Hijo, pero no se sentía hijo, se sentía siervo, se sentía empleado y por lo tanto no disfrutaba todo lo que tenía a su disposición. Y esto habla de una actitud no de ese momento. De seguro aquel hijo mayor era alguien que siempre estaba irritado, enojado, en la queja, en los celos, en la envidia, porque no ve lo que tiene, no se da cuenta lo que el padre le ha dado, la riqueza que tiene a su disposición. Tiene mentalidad de esclavo. Yo siempre he cumplido todas las cosas. Y Jesús quiere que disfrutes en él. Me viene a mi mente aquellas palabras de Jesús en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 15.
No los llamo siervos, los llamo amigos, amigos. Todo lo que el Padre me ha dado es de ustedes también, les dijo en el capítulo 13 de San Juan. Pero quien vive como esclavo no disfruta los bienes, las bendiciones de Dios. Ahora paso al segundo momento. No sé cómo estoy con el tiempo. Si todavía puedo seguir, ¿estamos bien? Estamos bien con el tiempo, Francisco. Puedes seguir. Muy bien, gracias, Andrea. De manera que fíjense lo que les estoy diciendo, hermanos. Espero estar dándome a entender. Quien vive la vida de fe de hijo como esclavo, les recuerdo, uno, vive bajo la ley. Cree que agrada a Dios por lo que haga por Dios. Cree que la bendición, la sanación, lo que Dios le dé es resultado de lo que yo haga por él. Yo recuerdo una vez en un retiro que el Señor pues actuó, sanó a muchas personas y estaba cerca de una conversación y una hermana le dijo a la otra que le estaba contando el testimonio, el Señor me sanó de esto, hizo esto en mi vida. Y la otra persona le respondió, ¿cómo así, hermana? Se pegó la lotería. Porque en mí no, nada. Hay gente que tiene esa mentalidad, como si la bendición de Dios fuera pegarse la lotería. Y Dios nos quiere bendecir a todos. Quien vive con mentalidad de esclavo, vive bajo la ley. 2, vive en el miedo. Y 3, no disfruta las bendiciones de Dios. Ahora, como hijo, ¿quién es aquel que vive como hijo? Pues número 1, aquel que vive su vida de fe, su vida como tal, integral, como hijo de Dios. 1, es aquel que vive en la libertad del Espíritu Santo. Primer característica. Quien vive como hijo vive en la libertad del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero donde está el Espíritu, no como huésped, no como mero invitado, sino ahí donde está y lo dejamos guiarnos, conducirnos. Y cuando nos dejamos guiar y conducir por el Espíritu Santo, entonces vamos realmente a experimentar esta libertad en el Espíritu. El Papa Francisco habla de esto en una exhortación maravillosa que tengo, en el numeral 280. Les leo estas palabras del Papa Francisco que vienen a mi mente en este momento, a mi corazón. En el numeral 280 dice el Papa Francisco que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo, renunciar a calcularlo todo, controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época, en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. ¿A qué se refiere esto el Papa Francisco y en este primer punto? Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra que el Espíritu Santo te tenga a ti. Quien vive como hijo vive en la libertad del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 2 Corintios 3:17, repito, pero no donde está como simplemente decimos dulce huésped del alma o como invitado, sino donde está y lo dejamos conducirnos, guiarnos, gobernarnos. Entonces, es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo que nos da libertad. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, dice Romanos 8:15, sino un espíritu de filiación, de hijos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. Eso es lo que nos dice San Pablo
volviendo al texto de Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6, la prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Abba, Padre, papito querido, papito amado, una expresión de confianza en el Padre. Cuando vivimos bajo la guía, bajo el gobierno del Espíritu Santo, vivimos una fe fuerte en Jesús, porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice también San Pablo en 1 Corintios 12:3, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos da a Jesús y nos va transformando en Jesús, nos hace vivir Jesús-mente, en una palabra, teniendo a Jesús como centro. Esta libertad del Espíritu Santo es el principio de la gracia, hermano y hermana. Dejarse transformar y liberar por Él. Dejarse sanar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por Él. El Papa Francisco insiste en esto. En la exhortación que les he mencionado ya en varias ocasiones. Alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad. Y el Papa Francisco insiste en muchas ocasiones en esto. Dice en el numeral 24, numeral 34 de esta exhortación, y hay otras expresiones, y el Papa dice, déjate transformar, déjate liberar por el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu, para que puedas llegar alto, para que tu misión se lleve a cabo, para que puedas ser santo, puedas ser feliz, puedas ser pleno. Hay que formarse, sí. Hay que esforzarse, sí. Pero sobre todo, dejarse transformar, dejarse amar por Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren amar más a Dios? De seguro que muchos me dirán que sí. Yo, la clave es, si tú quieres amar más a Dios, déjate amar más por Él. El Espíritu Santo. La primera característica de aquel que vive como hijo, vive en la libertad del Espíritu. Y por supuesto, el Espíritu Santo, cuando nos dejamos conducir por Él, viene a darnos libertad del pecado. Viene a liberarnos de las mentiras del demonio, que es el padre de la mentira, y llevarnos a la verdad completa, a la verdad pues sobre nosotros mismos en primer lugar, para liberarnos de falsas identidades, de máscaras, y ser realmente quienes estamos llamados a ser. Porque si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero, decía Santa Catalina de Siena. El Espíritu Santo, esta libertad, pues Él viene a liberarnos del odio, el resentimiento. Si Él es el amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5, que llena nuestra historia, que llena nuestra vida y nos hace capaces de amar de una manera nueva, de perdonar, de bendecir a quienes nos maldicen, de orar por quienes nos persigan. Y de esa manera, como dice Mateo 5:44, 45, ser verdaderamente hijos de Dios. Quien vive como hijo, vive en la libertad del Espíritu Santo. En el servicio. En el servicio a Él, como discípulos. A veces no vivimos esta libertad en el Espíritu Santo, en nuestra manera de adorar, de alabar a Dios, en nuestro servicio. Y quizás nos apegamos a nuestros esquemas, a nuestras formas, a lo que hemos aprendido, al cómo ya lo hacemos. Y nos cuesta esta libertad al Espíritu Santo y abrirnos a sus sorpresas. Quien vive esta libertad en el Espíritu se abre a las sorpresas. Y quien siempre se deja sorprender por Dios nunca deja de arder el fuego del Espíritu en su corazón. Apertura y libertad en sus carismas, en su poder. Miren, esto no es idea mía.
Jesús habló de esta libertad al Espíritu. Cuando habló con Nicodemo, aquella noche, de cuenta el capítulo 3 de San Juan, allá por los versículos 8, 9, le dice Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, el viento pues lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es también todo aquel que nace del agua y del Espíritu. Fíjense lo que está diciendo Jesús. No está diciendo Jesús que somos unos desubicados, que no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No, está hablando en el contexto del Espíritu Santo. Y Jesús está hablando ahí de esa libertad. Nicodemo, el viento lo escuchas, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que nace del agua y del Espíritu, el que se mueve en el Espíritu, se mueve en esta libertad. No hay mayor libertad que la de dejarse despeinar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo, conducir por el Espíritu Santo. Quien vive como hijo, vive en la libertad del Espíritu Santo. Número 2. Quien vive como hijo. Y vuelvo ahí al capítulo 4 de Gálatas. Fíjense en el versículo 6, igual en este versículo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu que clama, Abba. La segunda característica de quien vive como hijo es, pues, lo contrario al miedo. Todo esto es en contraposición a lo primero que les dije. Pues vive con confianza. Vive con confianza en Dios. Vive con confianza en el Padre. Con una confianza de hijo. Es decir, con una fe mayor. Porque no basta creer en Dios. Dice Santiago 2:19 que hasta el demonio cree y por eso tiembla, porque sabe quién es Dios. Y el Papa Francisco nos invitaba a esta fe que es mayor, que es más grande. En el discurso, en su predicación del 27 de marzo, nos decía, esta pandemia, esta tempestad, es una llamada a la fe, a confiar en Dios. Pero no solamente creer que Él existe, decía el Papa Francisco, sino venir a Él, confiar en Él. Quien vive como hijo, vive con confianza en que el Padre se ocupa de todas sus cosas, como el mismo Jesús nos lo enseñó en el texto que les cité anteriormente de Mateo 6. Quien vive como hijo vive con esta fe mayor. ¿Cuál es esa fe mayor? De la que Jesús habló. En Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, Jesús habla de esta fe. Cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, aumenta nuestra fe. ¿Recuerdan? No era que no creía. Creen, pero sienten la necesidad de creer más, de confiar más. Y Jesús les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate y échate al mar y les obedecerá. Le dirían a ese monte, muévete y se moverá. Y nada les será imposible. Se trata de esa fe, de esa confianza, de esa certeza y convicción en las promesas de Dios, en las promesas del Padre, en un Padre que es grande, que es poderoso, que cuida de nosotros. Quien vive como hijo, vive en esta confianza, con una confianza natural, sobrenatural en Dios. Una confianza, diríamos, sobrenatural en lo natural de cada día. Quien vive como hijo vive con esta confianza en Dios Padre. Jesús nos enseñó esto. Cuando uno lee el capítulo 11 de San Juan, se encuentra esta oración de Jesús antes de la resurrección de Lázaro. Y recuerdan que Jesús
al orar delante de la tumba de Lázaro, lo primero que dice es: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Ahí lo pueden leer en el capítulo 11 de San Juan. Se trata de esa confianza, se trata de esa fe. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre les dará el Espíritu a quienes se lo pidan, en Lucas 11:3. Porque si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo en mi nombre para pedir algo al Padre, lo obtendrán, lo conseguirán. Se trata de esta confianza, de la confianza del hijo que se había ido de casa en la parábola del hijo pródigo. Y aunque se fue, aunque malgastó su herencia, aunque cometió un error, si uno analiza la parábola del hijo pródigo, o como algunos teólogos prefieren llamarle, la parábola del Padre misericordioso, cuando uno hace un análisis detenido, ese hijo nunca deja de llamar a su padre, padre, valga la redundancia. Nunca dejó de sentirse hijo a pesar de su error, a pesar de la barbaridad que hizo, de malgastar su herencia, a pesar de su equivocación. Cuando entra en sí mismo dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y a pesar de eso, él sabe quién es su padre. Y claro, en ese reconocimiento de su error dice: pues no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Pero el Padre, Dios, hay algo que no puede dejar de hacer, y es amarnos. No se cansa de perdonarnos, como decía el Papa Francisco. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Quien vive como hijo, vive en esta confianza en el Padre. Hay que confiar, hermanos. No tengas miedo. No nos desesperemos en medio de esta situación. Para el Señor no existen casos desesperados, solo personas que se desesperan. Confianza. Y tercera y última característica de aquel que vive como hijo. Termina el versículo 7 del capítulo 4 de la epístola a los Gálatas, que es el texto base que hemos tomado. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Y termina el versículo 7 diciendo: de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Y esto me encanta. Oye, quien vive como hijo, característica número 3, vive como heredero. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo, heredero. Un heredero es la persona que recibe bienes y derechos de otra cuando ésta muere. Cristo murió y resucitó por nosotros. Y dice Pablo en Colosenses 2:14 que canceló nuestra deuda, la deuda que teníamos con el Padre, suprimiéndola en la cruz. Y resucitó. Y nos ha hecho pasar de la lejanía a la cercanía de Dios. Tanto que dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 18-19, que tenemos acceso al Padre. Que ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Efesios 2:19. Es decir, tenemos acceso total a los bienes del cielo. Somos ciudadanos del reino. Somos familiares de Dios. Somos hijos de Dios, no esclavos. No somos mendigos del mundo. Dice San Pablo en Gálatas 4:7, de modo que no eres esclavo, eres hijo, y como hijo heredero. Y ese ser heredero, hermanos, no se refiere meramente a la vida eterna, a esa visión quizás ya futura, ahí donde queremos llegar todos. Pues sí, será la total plenitud,
Pero la Biblia, recuerden, siempre tiene un lenguaje en tiempo presente, en el ahora. Eso es lo que llamamos el kairos, el tiempo de Dios, el ahora de Dios entre nosotros. La palabra viva y eficaz que nos habla de realidades presentes. Tú eres hijo y como hijo e hija de Dios eres heredero. Ahora, aquí, en este mundo, ya. Y cuando uno se percibe como hijo, tiene clara esta identidad, la vive. Soy heredero, sobre ti y sobre mí, el cielo está abierto. No hay protocolos. Hay gente que le pone mucho protocolo para pedirle a Dios, para orar a Dios. Eres hijo y para el hijo no hay tantos protocolos. El cielo está disponible para ti. El cielo está abierto sobre ti. Donde está un hijo de Dios, el cielo está abierto sobre él. Jesús ha venido a esto. Ya no somos esclavos, sino hijos. Dice Juan 8:35. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Somos hijos. El cielo está abierto sobre nosotros, somos herederos. Fíjense que volviendo a la parábola del hijo pródigo, hay un detalle interesante que explican los biblistas, los teólogos, porque es una parábola que revela quién es Dios. El hijo menor pide la herencia y el padre se la da. Se la da. ¿Acaso no tenía que morir primero el padre para dársela? El padre se la da. Claro, la herencia está disponible, es tuya. Que la malutilizó, que la malgastó, pues eso es otra cosa. Pero le da la herencia. Eres hijo, eres heredero. El cielo está disponible para ti. Dios te ha dado vida, te ha dado tantas dones, gracias, talentos, habilidades, bendiciones. Piensa en ello. Eres heredero, eres hijo y no dejas de serlo. De manera que hay dos formas de vivir la vida de fe, la vida cotidiana, la vida como personas. Uno, como esclavo, o dos, como hijo. Quien vive como esclavo, vive una vida de fe bajo la ley. Creo que agrado a Dios por lo que hago por él. Que la bendición es resultado de si cumplo ciertas normas, preceptos. Quien vive como esclavo vive en el miedo. Quien vive la fe y la vida como esclavo no disfruta las bendiciones de Dios. Pero quien vive como hijo, uno, vive en la libertad del Espíritu Santo. Quien vive como hijo, dos, vive en la confianza. La confianza en el amor del Padre, del cual nada nos puede separar en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ni aún la misma muerte, dice San Pablo en Romanos 8. Quien vive como hijo. Tercero, vive como heredero. Disfruta las bendiciones de Dios. El cielo está abierto sobre él. Vive como heredero. Disfruta los bienes, las bendiciones, la gracia que Dios le da día a día, porque para todos hay, para todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Qué te parece si oramos un momento? No sé si se puede orar un momento. Sí, Francisco. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahí donde estás, yo te invito a enfocarte en Jesús, a pensar en Jesús. A pronunciar el nombre de Jesús. Señor Jesús. Jesús. Te adoramos, te alabamos en este momento.
en que nos reunimos en tu nombre. En esta transmisión, en este encuentro virtual, nos reunimos en tu nombre, sabiendo que tú te haces presente de manera real, Jesús. Porque tú lo has prometido, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y ahí donde estás, di desde tu corazón, Jesús, en tu nombre estoy en este lugar. En tu nombre estamos reunidos. En ti creemos, en ti esperamos. En tu nombre, porque en ti confiamos, Jesús. Porque en ti ponemos nuestra esperanza. Jesús, nos reunimos en tu nombre, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación, nuestro refugio, camino, verdad y vida. En tu nombre, porque a ti te buscamos. Porque queremos tener nuestra mirada en ti, Jesús. Jesús, gracias, porque aquí estás. Porque estás en esta transmisión. Llena esta transmisión de la fuerza de tu Espíritu Santo, Jesús. Te ponemos en el centro en este momento y coloquemos a Jesús en el centro. Digámosle, te ponemos en el centro, Jesús. Tú eres el centro de todo lo creado. Porque todo ha sido creado en ti, contigo, por ti y para ti. Jesús, primogénito de la creación, principio y fin, alfa y omega, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús, tú eres el centro. Eres el centro del universo, eres el centro de todo lo creado. Te colocamos en el centro en este momento de nuestro corazón, de nuestra mente, de mi vida. Tú eres el centro. Y dile, hermano y hermana, ahí donde estás, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi corazón. Tú eres el centro de mis pensamientos. Porque quizás te has desenfocado de Jesús. En este tiempo de dificultad, en la tempestad, en la contrariedad, en medio de esta pandemia y las preocupaciones por el trabajo, por la salud, por la familia, con frecuencia perdemos el enfoque y vemos las olas y vemos los vientos contrarios y vemos la montaña que está delante de nosotros y vemos esas murallas que parecen imposibles de derribar y vemos ese gigante que nos quiere destruir y nos llenamos de miedo, de temor, de desesperanza, porque nos desenfocamos, porque dejamos de mirar a Jesús. Mira a Jesús y colócalo en el centro de tu corazón, porque cuando Jesús es el centro, todo lo demás ocupa el lugar que le corresponde en tu vida, en tu interior, incluso a tu alrededor, en el ambiente. Ahí donde estás comienza a cambiar. La atmósfera cambia cuando hacemos de Jesús el centro. Todo se llena de su luz, todo se llena de su gloria, todo se llena de su amor, de su libertad, de su presencia, porque el reino de Dios se hace presente. El cielo está aquí, porque Jesús está aquí. Jesús está contigo, hermano y hermana. ¿Y sabes cuál es la mayor prueba? Estás en esta transmisión, estás en esta asamblea, estás en este momento de oración, porque Jesús siempre ha estado contigo y está contigo. Y digámosle, Jesús, tú eres el centro. Tú eres el centro de mi corazón, el centro de mi vida, el centro de mis pensamientos, el centro de mi existencia. Eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Te coloco en el centro de mi corazón. Jesús, entra. Y déjalo todo abierto a Él y dile, Jesús, entra, entra, ordena, entra, libera, entra,
sana. Jesús, tú que has venido a traer plenitud, vida en abundancia, hoy, en este momento, derrama tu gracia, derrama la fuerza de tu Espíritu Santo, tu soplo de vida, tu soplo de amor, tu aliento, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti. Ahí donde estás, alaba al Señor. Ahí donde estás, glorifica su nombre. Ahí donde estás, exalta al Rey. Nos enfocamos en tu grandeza, nos enfocamos en tu amor, nos enfocamos en tu poder, nos enfocamos en ti, Señor, que eres el que tiene potestad sobre la tempestad, que eres más grande que cualquier montaña que esté delante de nosotros. Nos enfocamos en ti, que eres más grande que cualquier gigante que nos quiera destruir, que eres más grande que esta pandemia, que este virus, que cualquier enfermedad. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres excelso, tú eres sublime, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A esta hora, en este tiempo, donde se celebran tantas Eucaristías en este momento en el mundo, nos unimos, Jesús, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para decirte santo, santo, santo eres, Señor, santo, santo, santo eres, oh Rey, santo, santo, santo eres, Jesús. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Llena cada lugar, cada corazón con tu amor, con tu gloria, con tu presencia, con tu espíritu. Bendito seas. Espíritu Santo, ven. Jesús, nos acercamos a Pentecostés, que es la plenitud de la Pascua. Es decir, tú resucitado, que derramas tu espíritu, Señor y dador de vida. Jesús, derrama tu espíritu en este momento. Que esta transmisión sea un epicentro en este momento del reino, de tu reino en la tierra, del cielo aquí. Un epicentro. Y que brote vida, luz, sanación, libertad a todos los que está llegando esta transmisión. Que tú los ves y los conoces, Señor. Envía tu espíritu y renuévanos. Y cantamos al espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, séllanos, ven, llénanos, Señor. Ven hoy aquí, amigo del cielo, ven con nosotros, ayudador, sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven, llénanos, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Sobre nosotros y nuestros hermanos, sobre
sobre todo pueblo, raza y nación. Ven, Señor, renueva y enciende a la iglesia. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Espíritu Santo, llena los corazones en esta hora, en esta tarde. Haz nuevas todas las cosas en el nombre de Jesús. Hay personas que se han identificado quizás y que han sentido y han dicho, yo he sido ese esclavo. Personas que ven y que quizás se sienten mal consigo mismos y con Dios porque creen que no han agradado a Dios o que no están agradando a Dios porque han dejado de cumplir o hacer ciertas cosas. O han tenido esa idea de un Dios exigente, de un Dios castigador. Deja que el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, tan solo te ame, te abrace. Porque Dios te ama en este momento. No por lo que has hecho por Él o por lo que has dejado de hacer, sino porque Él no puede dejar de amarte. Recibe el abrazo del Padre. Recibe la gracia del Señor Jesús. Recibe la fuerza del Espíritu Santo que viene como don, como gracia, como regalo a tu vida en esta tarde. Personas que viven con mucho miedo en su corazón. Y esta palabra quizás la hemos escuchado mucho, pero yo percibo o siento en mi corazón que hay personas en esta transmisión que han vivido con miedo en su corazón, que han estado con miedo en su corazón. Ríndele ese temor al Señor. Ríndele ese temor al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, tú que eres el amor perfecto. Ven, inunda mi corazón, satura mi corazón y libérame del miedo. No quiero vivir en el miedo, paralizado por el miedo. Espíritu Santo, sana del miedo. De todo miedo, de todo temor al mañana, a la pérdida, a la muerte, de todo miedo a la enfermedad. No podemos vivir con miedo. Por supuesto, hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas, hay que ser prudentes. Por supuesto, el Espíritu Santo nos da también esa prudencia, esa luz. No podemos vivir, sin embargo, con miedo. Espíritu Santo, sana los corazones de todo temor, de todo miedo, de toda angustia. Libera, Espíritu Santo, de toda tristeza, soledad, ansiedad. Restablece el orden, Espíritu de Dios, Espíritu creador. Ven y llénanos. Ven y llénanos, Espíritu Santo. Renueva, toca toda dolencia espiritual, interior, física. Te establece el orden.
en mi corazón, en mi interior. Sana, Espíritu Santo, las personas que han tenido problemas con su descanso en estos días, con su sueño, que no han podido dormir con paz, que no han podido descansar bien. Espíritu Santo, sana, libera esas mentes. Libera las mentes de toda opresión, de toda obsesión. Llena con tu luz. Si tú has tenido esa lucha en tu mente, en tus pensamientos, yo te invito a que pidas al Espíritu Santo en este momento, recibas esta libertad del Espíritu Santo en tu entendimiento, en tu mente. Personas que han estado como oprimidas en su mente por pensamientos continuos, preocupaciones, angustias, ansiedades, que no les dejan descansar bien, concentrarse. Espíritu Santo, libera las mentes, da libertad a las mentes. Y di, ahí donde estás, Señor Jesús, te rindo mi mente, te rindo mis pensamientos, rindo mi entendimiento a tu señorío, a tu reinado. Espíritu Santo, ven y sana mi mente, díselo. Ven, Espíritu Santo, inunda mis pensamientos. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito seas. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Quita toda tristeza, toda depresión. Llena, Espíritu Santo, de vida, de una nueva libertad a mis hermanos y hermanas. Y deja que el Espíritu Santo te dé una nueva libertad en tu corazón, una nueva libertad en tu mente, en tu interior, una nueva libertad en tu adoración, en tu alabanza, una nueva libertad en el servicio, una nueva libertad en tu caminar de fe. Espíritu Santo, rompe los esquemas, desbloquea y fluye desde mi corazón como ríos de agua viva. Inunda, Espíritu Santo, y derrama tu libertad. La libertad que tú das, porque donde tú estás hay libertad. Dile al Espíritu Santo, quiero tu libertad. Díselo ahí donde estás. El Espíritu Santo te muestra. Él es el Espíritu de la verdad. Él viene como luz para iluminar tu conciencia, tu interior. Y Él te muestra esa situación, ese pecado, ese hábito, ese pensamiento, esa idea que te está atando, que te está bloqueando, que no te está permitiendo avanzar, ir más allá. Déjate liberar por el Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, libérame, libérame. Hazme libre en ti. Rompe cadenas, rompe ataduras. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, da libertad. Y dile esta oración al Espíritu Santo con fe. Espíritu Santo, sé libre en mí. Sé libre en mí. Y que yo sea libre en ti. Espíritu Santo, sé libre en mí. Te doy libertad. Guíame, condúceme, muéveme, dirígeme. Dame una nueva alabanza, dame una nueva adoración. Dame un nuevo cántico. Espíritu Santo, hazme libre en ti. En espíritu y en verdad quiero vivir, en tu fuerza y en verdad, en autenticidad, en genuinidad. Espíritu Santo, sé libre en mí. Dame una nueva alabanza, una nueva adoración, un nuevo cántico, una nueva palabra. Ven, Espíritu Santo, dame una nueva mentalidad, una nueva mirada. Espíritu Santo, sé libre de mí. Libre de mí. Que yo sea libre de ti. Gracias, Espíritu Santo, por la libertad que das. Fortalece en nosotros la confianza, la fe en el Padre, en Jesús el Señor. Aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, como solo tú puedes y sabes,
hacerlo. Tú que eres fuente de toda santidad. Tú que eres el dador de toda gracia. Espíritu Santo, aumenta en mí. Dile, aumenta en mí esa confianza en el Padre, esa fe en Jesús el Señor, en su poder, en su presencia. Espíritu Santo, restaura la identidad de hijos e hijas de Dios en cada uno de nosotros, en mis hermanos y hermanas. Restaura la dignidad, la identidad de hijos e hijas de Dios. Sana toda herida en la autoestima, en los afectos. A quien aquí se ha sentido abandonado, rechazado, a quien aquí no se ha sentido capaz de seguir adelante. Sana, Espíritu Santo. Renueva los sueños en quien aquí ha dejado de soñar, de creer en sí mismo, de mirar hacia adelante con esperanza. A quien aquí no ve o no ha visto un más allá, un futuro con esperanza. Espíritu Santo, en una palabra, restaura nuestros corazones. Espíritu de filiación, sana y restaura la dignidad, la identidad de hijos e hijas de Dios. Sana el corazón de los hijos, de tus hijos. Sana el corazón de las hijas, de tus hijas, oh Padre, en el nombre de Jesús, con la fuerza de tu Espíritu Santo. El cielo abierto. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que dices en el cielo, dilo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo en mí. Lo que dices en el cielo, dilo en mí. Díselo a Él en este momento. Dile, oh Dios, lo que haces en el cielo, hazlo en mí. Lo que dices en el cielo, dilo en mí. Venga a mí tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tu querer, así en el cielo como en la tierra, aquí como en el cielo. Porque somos hijos, ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos. El cielo abierto sobre tu vida, el cielo abierto sobre tu familia. Gracias, bendito seas, oh Dios. Yo solo sé que soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Bendito seas. Gloria a ti, oh Dios. Santo eres, Señor Jesús. En un abrazo. Alabamos al Señor, le damos gracias. Y dile gracias ahí donde estás. Llena tu corazón de gratitud por este tiempo de gracia, por este tiempo de libertad, por este tiempo de plenitud. Porque el Señor pues ha venido a sorprendernos, a tomar este tiempo y bendecirnos, porque Él ha venido para que seas libre. De modo que proclama, hermano y hermana, es importante que tú te escuches. Eso sana, eso libera, eso es la fe en acción, eso es la fe viva, la fe activa. Proclama en tiempo presente, ya no soy esclavo, no soy esclavo, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la ley del mero cumplimiento, de la ley del qué dirán. Ya no soy alguien triste, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Tengo la libertad del Espíritu Santo. Tengo el Espíritu en mi corazón que me hace exclamar, Abba Padre, Jesús es el Señor. Soy hijo de Dios.
No tengo miedo. Tengo confianza. Estoy en las manos del Padre. Soy heredero. El cielo está conmigo. El reino de Dios está aquí. El cielo está abierto sobre mí y mi familia. Y yo siento que hay personas que están muy preocupadas por su familia, por sus casas, por seres queridos. En medio de esta situación de la pandemia. Y nos preocupamos, o hay personas preocupadas con temor de que un familiar, un amigo se contagie, porque quizás está expuesto en su trabajo, en lo que hace. Esta bendición llega a tu casa, llega a tu familia. Bendice tu familia en este momento. Señor, bendice nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas, nuestros seres queridos. Y que tu gracia desde este lugar fluya. Que este lugar sea como un epicentro y que de aquí brote gracia alrededor y llegue hasta nuestras familias, a los enfermos, a los que están sin trabajo, a los que están ahí en casa, quizás desesperados. Oh Dios, ayúdame a dar testimonio como hijo, para que ellos también vean que son hijos de Dios. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Tu gracia llega, tu libertad llega también a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Y atrévete a ir más allá como hijo de Dios. A orar por tu familia, por tus seres queridos. Si hay enfermos, ora por ellos. Con fe, con una fe carismática, con una fe expectante, como hijo de Dios. Y donde va un hijo de Dios, el cielo está abierto, no solo sobre él, sino ahí donde está, sobre todos los que están ahí también, el cielo está abierto, donde llega un hijo de Dios, una hija de Dios. Gracias, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Amén y amén. Amén, Gracias. Francisco. Muchas gracias. Y nos vamos con la certeza en el corazón de que realmente somos libres en la presencia del Espíritu Santo y porque somos hijos de nuestro Padre maravilloso. Muchas gracias, Francisco, por compartir todo este mensaje con nosotros. Hemos sentido el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones al escuchar todas tus palabras. Y bueno, queridos hermanos que nos acompaña. Gracias, Francisco. Abrazos, muchos abrazos para vos, muchas bendiciones hasta Costa Rica, tu familia. Que Dios los bendiga y los proteja también en este tiempo. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. De verdad que muy contento de compartir y bueno, que nos podamos volver a encontrar cuando todo esto pase, si Dios lo permite. Amén. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Francisco. Y como dices, cuando esto pase, nos volvamos a encontrar. Tarija te va a estar esperando y también ese vino rico que tú dices que tienes. Gracias. Bueno, queridos hermanos, ya vamos a llegar al final también de nuestra transmisión, pero antes le voy a pedir a Cristian que él nos pueda hacer una invitación. Estamos cerca a nuestra vigilia de Pentecostés. Cristian, ¿nos puedes informar un poquito más para que la gente también pueda conectarse y pueda ser parte? Buenas noches, hermanos queridos, los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y también a través de Facebook Live. Como bien dijo Andrea, este fin de semana, más propiamente el domingo 31, se conmemora la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Para tal efecto o para dicha fiesta vamos a hacer una vigilia el día sábado 30 a horas 20, que también vamos a conectarnos a través de la plataforma de Facebook Live y muy pronto les haremos llegar el link para que puedan unirse a nuestra página en la Comunidad San Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y también por acompañarnos el día sábado.
Entonces los esperamos a todos el sábado a partir de las 8 de la noche para la transmisión en vivo de lo que va a ser nuestra vigilia de Pentecostés. Dios los bendiga, queridos hermanos, que nuestro corazón se vaya abriendo y predisponiendo más durante toda esta semana para seguir teniendo ese corazón que vive en libertad por la presencia del Espíritu Santo. Buenas noches a todos, nos vemos el siguiente domingo también para una siguiente transmisión de la comunidad. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos acompañe en esta semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios con ustedes, queridos hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Miro hacia el cielo con brazos abiertos. Siento tu presencia, siento tu poder. Abro mis ojos, contemplo tu belleza. Tiemblan mis rodillas, me pongo a tus pies. Habitas en el todo, el poder viene de ti. Restauras lo que tocas, por ti yo estoy aquí. Habitas en el todo, el poder viene de ti. Restauras lo que tocas, por ti yo estoy aquí. Hazme de nuevo, mi rumbo es incierto. Todos ya se fueron, ni yo misma estoy.